Estás entrando en la zona prohibida. El verdadero científico no se aferra a nada. Está dispuesto a revisar todo el paradigma vigente, si nuevas pruebas así lo requieren. Esa ciencia pura que se pervierte en cuanto se convierte en un sistema de creencias, en una forma de ver el mundo, que desprecia o niega todo aquello que no puede resolver. A esa ciencia corrompida la llamamos cienticismo. He aquí un ejemplo, extraído de la ficción, que retrata ejemplarmente la diferencia entre científico y cienticista. Uno busca la verdad. El otro es un guardián de la misma. Presente sus pruebas, Aurelio. Sí, señor. Fue aproximadamente a este nivel donde descubrí huellas de un simio que existió hará unos 1300 años. Y fue a este otro nivel donde encontré herramientas para cortar y puntas de flecha de cuarzo. Verá, señor, todas estas pruebas están aquí. Los artefactos son anteriores en unos 700 años. Y esta es la paradoja, puesto que la civilización más antigua es también la más avanzada. Sí, admito que muchos de ellos no han sido identificados, pero no cabe duda de que quien los construyó tenía conocimientos de metalurgia. El hecho de que todas esas herramientas sean desconocidas para nosotros hace suponer que existió una cultura, en cierto modo, igual que la nuestra. No. Hay pruebas que no admiten discusión. Hay geólogos en mi equipo que se reirían de sus especulaciones. Está la muñeca. Ah, sí, aquí, la muñeca humana, señor. ¿Y qué prueba esto? Mi nieta juega con muñecos humanos. Sus conclusiones son prematuras. Puedo ofrecer otra explicación a cada uno de esos objetos que puede ser tan ingeniosa como la de ustedes. Pero sería una conjetura, no una prueba. Esto es imperdonable. ¿Por qué ocultar lo que sabemos? ¿Y nuestro futuro? La zona prohibida fue antes el paraíso. Su raza la convirtió en desierto hace siglos. Tiene que haber una respuesta. Puede que no le guste lo que encuentre. Empezamos de lleno en la zona prohibida de la quinta columna y lo vamos a hacer con un artículo que ha publicado el diario ABC por mediación de su escritor científico, José Manuel Nieves. Tenemos que indagar en la bibliografía de esta gente. Este señor, vamos a decirlo, es un asiduo, o era, hasta no hace mucho tiempo, a las tertulias con el señor Iker Jiménez, en la nave del misterio o como se quiera llamar ahora el programa. Porque, desgraciadamente, digo, y afortunadamente también ahora, hace tiempo que no lo sigo. El primer mensaje extraterrestre podría llegar a la Tierra en el año 2029. En primer lugar, te está haciendo ver que todo esto viene de fuera. De ahí el concepto extra, cuando realmente esta gente lleva aquí desde hace mucho tiempo gobernando el mundo, que es justamente hacia donde está apuntando la quinta columna y ahora muchos investigadores en otras partes del mundo. Porque las pruebas están en los vestigios antiguos, de civilizaciones antiguas, y que cuando se mete ahí la mano, precisamente todo lo niegan, lo encubren, lo desacreditan, lo censuran, lo sesgan, etc. Pero aquí viene el manipulador, que no tiene otro nombre, el tal José Manuel Nieves, con esa cara que lo protagoniza, hablando de la ciencia oficial ortodoxa para decirnos que las emisiones de nuestras grandes antenas de comunicaciones ya han llegado a otras estrellas, porque todo viene de fuera, dando la posibilidad remota de que en algún momento en las más de 100.000 estrellas y sistemas planetarios que existen en nuestra galaxia, pues que alguna puede tener proliferación en la Tierra, nos puedan visitar. Podría haber pronto una respuesta, dice. Puede que ya no tengamos que esperar tanto para recibir el primer mensaje de ET, dice. De hecho, podría llegar a la Tierra tan pronto como en 2029. Esta es la extraordinaria conclusión de Riley Derrich y Howard Isaacson, de las universidades de California, en Berkeley y Los Ángeles, que en un artículo recién aparecido, ahora, han determinado hasta qué estrellas han podido llegar ya nuestras emisiones de radio más potentes y cuándo, en caso de ser escuchadas, podríamos recibir las primeras respuestas en nuestro planeta. En su artículo, los investigadores explican que desde 1972 se utiliza un sistema de poderosas antenas de radio llamado red de espacio profundo.
como el proyecto SETI, ¿no? Para rastrear y comunicar con nuestras naves más lejanas. Tras haber dejado la heliosfera, escriben Derrick, en la Voyager 1 y la Voyager 2, continúan viajando por el espacio interestelar. Esto es lo que nos dicen. A día de hoy ya no me creo nada. Las naves espaciales Pioneer 10 y la 11 y el New Horizon también están en vías de pasar la heliopausa. Han salido ya del sistema solar. ¿Estas naves espaciales han salido de alguna parte? Es la pregunta. Se han comunicado con las antenas de radio de la red de espacio profundo para descargar datos científicos y de la telemetría. Como ustedes ven aquí, mucho algoritmo científico para darte a entender que todo viene de fuera y que en algún momento ya han resuelto el misterio de la extraña aceleración del Oumuamua, que era el primer visitante interestelar, que era un meteorito con forma alargada, que algunos elucubraban que era una nave nodriza, pero es un meteorito que tiene esa forma. Y también apareció el señor José Manuel Nieves para desmentir todo esto. Llegada a 4 estrellas. De este modo descubrieron que las señales de radio de la red ya han alcanzado 4 estrellas de nuestros alrededores y que desde una de ellas, que está justo en el camino de las señales enviadas a la Pioneer 10, habrían tenido incluso el tiempo de enviar una respuesta y que llegaría eventualmente a la Tierra en el año 2029. Hay que averiguar quién es este señor, de dónde procede, toda su bibliografía completa, dónde ha estado trabajando, para quién y de quién recibe órdenes. José Manuel Nieves. Bueno, ahora vamos a entrar en materia, mientras que además se conecta el doctor José Luis Sevillano. Lo primero que vamos a ver es un pequeño documental. A ver, sí. Que además ha colgado Pedro Rosillo del Arconte en su plataforma, lo vamos a compartir en la quinta columna, invierte.biz. Hay una declaración de una exfuncionaria de muy alto nivel del Banco Mundial que hablaba de que criaturas no humanas controlan la Tierra, es decir, controlan el sistema tal y como está establecido desde hace mucho tiempo. Pues vamos a ver el vídeo. Aquí va. A ver si lo podemos poner en pantalla grande ahora. Welcome to the Next News Network. I'm Gary Franchi. Joining me now for the special web edition is World Bank whistleblower Karen Hudes. She's one of many of a coalition of whistleblowers who are making waves across the planet. She's joining me now in studio. Karen, welcome to the program. Thanks for having me on, Gary. Karen, just before we went to air, we were discussing the global corruption, the global syndicate, the bankers. Who are these people? Who are the individuals? Who are the puppet masters pulling the strings of the bankers? Well, because you had mentioned yes. the Jesuits in a previous interview, so I'm intrigued as to know where is the connection to the Jesuit order, as well as in through the Vatican and beyond. There's many secret societies in the world. Many people speak of the Illuminati and the Masonic orders, the Order of the Garter, many of these super elite organizations that operate in secrecy. So I know I've named a few already, but if you could help us elaborate on these points, who are the people pulling the strings? Well, do you remember when there were ghettos and you had something called a Judenrat that were the ones that would draw up the lists of the Jews that were going to get exported the next day? Do you remember how that system worked? Well, it was a little before my time, but history would dictate what happened in those ghettos. So elaborate. These were traitors to their people who were helping because they thought they were going to save themselves. That's maybe why they did that, but it doesn't matter what their motives were. They were doing the work against their people. Now, think of this as an elaboration on a larger scale, and what we're dealing with actually is humanity and the elite, the secret societies, the Vatican. They're traitors to humanity, because the one at the very core that's pulling the strings is a different species. They're not the human race. They're called Homo capensis.
They have been on Earth together with humanity for before this ice age. And the reason I know about this is because I was trying to help out a movie producer who couldn't get his movie. It was called The Banksters Made Off with America, Edmund Druillet. And he introduced me to his network of whistleblowers. One of the people in that network is a neurologist who went to Yale Medical School and was retired. And he was trying to find out what was at the very core of all of this corruption. And so you mentioned this species, an additional species of humans, or no, they're not humans. They are so distinct from humans that if they were to mate with humans, their offspring would not be fertile. Now, are you speaking of the biblical Nephilim is an entity that people have discussed and tried to understand for millennia, and that is the race of offspring of humans and the fallen angels from. No, these are not angels. These are not spiritual. Well, the Nephilim themselves were the offspring of the fallen angels and humanity. Is this the same They species? are not fallen angels. They are critters. People who I am getting emails from saw them the day before. They look just like human beings, except they have these big skulls. And that is why in the Vatican, you see these crazy meters, is what they're called. And that's why the very first Jew, Moses, wore one of those things, because he was one of those Homo capensis as well. We have DNA samples of them. And the reason we know this is because it was in the papyri of one of the pyramids. I found this out from from the internet. But what is really remarkable, actually, is that we have had so much evidence and we haven't had any studies into it. If you look at the archaeology, there is a civilization off the coast because the sea level has risen by 400 meters. But what do we know about this ancient pre-Ice Age civilization? We do have a map that's left over from there because it shows the coastline of Antarctica before the ice froze on it. And it's following that landmass perfectly. So what we have is we have evidence. There's also evidence in South Africa. There are a lot of these skulls that you find. And what you're speaking of the elongated skulls that have been found in graves, and even some of the skeletons found with these are in fact giant people. That is something different. No, I'm not talking about that. I am talking about a large skull. The elongated skull, the elongated cranium. Some are in Peru, some are elongated. But in other places, they're just round like pumpkins. And the individuals that were seen in Egypt, I've seen drawings of what their skulls looked like. It was just massive, much larger than human being skulls. And also, you know, in a human skull, there's something they call the parietal, where it's in 3 different segments. This critter doesn't have those separations. It's just so you're saying that this specific species of individuals is occupying the Vatican and functioning through the Jesuit order? Yes, but they're also working in the banks in Portugal, because one of the people who saw this, you know, in Saturday Night Live, there was a broadcast of something called the Coneheads. Mm. So that's a slang word for them. Although my mother refers to them as the boneheads. But they're alive and running around and doing all kinds of mischief. Now, some people might find the information that you're presenting right now to be completely, some people might say it's completely crazy. What do you say to those people who are watching this right now going, I don't believe a word of it?
I would say you need to read the articles that Ed Spencer has sent me. You need to look at the skulls in the museums. You need to read the DNA studies. And you need also to think about what kind of motive the human beings might have for being traitors to their species. Why would they do this? Why would we have a banking system where all the money ends up going to the Vatican and people run around starving? Why would we have, for example, if you look at what the actual teachings of Jesus Christ were, as opposed to when you had translations and various things happened and got put in there. And as some of the whistleblowers have been discussing this, information, articles on Homo capensis have disappeared from the internet. They've been taken down. And other critics who, I don't know why they're getting all the coverage they are, and they've been getting features in Wikipedia. Let me talk a little bit about Wikipedia. Sure, okay? sure. I had an experience with Wikipedia because I got involved in trying to edit the biography on Robert Zoellick, who was the World Bank president. Mm-hmm. And I was trying to explain to people that the United States had lost the gentleman's agreement, which you could demonstrate. You could see, I couldn't get that into Wikipedia. They were clearly being controlled by this group that that is controlling all the capital markets. So do you and the think banks. do you think that these same people were preventing your Wikipedia edits? Yes, and what I'm trying to say is that this person who was attacking the information on Homo capensis had a big, long article featuring her on Wikipedia. So I know who Wikipedia is. I know whose interests Wikipedia serves. And when somebody who's just starting out gets a big write-up, I know what that really means. Bueno, pues esa es la declaración de una exfuncionaria del Banco Mundial. Interesante, ¿verdad? Vamos a dar la entrada al doctor José Luis Sevillano y seguimos introduciéndonos un poco con el famoso Homo capensis. Probablemente otro más. Hola, buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Estábamos observando, porque hoy hemos empezado el directo de forma efusiva, ¿eh? Cuando hemos visto la llamada que han hecho a la base militar aérea de Badajoz, porque esos aviones además andan en círculo, y nos preguntamos si es para optimizar la ruta o para coger impulso a la vez que van fumigando, pues la respuesta de la funcionaria de turno de la base militar diciendo que ella ni tiene conocimiento de eso, o que en caso de que lo tuviera, todos los aviones tienen la autorización y la normativa, cumplen la normativa y tampoco están autorizados a dar información. Pero yo quiero entender que el Ejército del Aire es el que de alguna forma tiene como función proteger los cielos, ¿verdad? No. Y Su misión es protegerlos a ellos. a ellos, exactamente. Como la policía, como el ejército, como los servicios secretos, como todo el mundo. Ellos no están a nuestro servicio, están al servicio de ellos. Pero no lo saben. Tampoco lo saben. Cuando tú te alistas o te enrolas en el ejército, haces carrera militar, no lo sabes. Sencillamente obedeces órdenes. Cuando vas a trabajar para el ministerio, lo mismo. Te dicen, responda usted al teléfono. Y si le preguntan sobre eso, diga usted eso. Y la mujer dice lo que le han dicho. Claro. Es decir, sin saberlo, estamos trabajando para ellos casi todos. Y eso está cambiando ahora, porque ahora la gente está empezando a saberlo. Ahora seguirán trabajando para ellos, pero lo sabrán. Y poco a poco eso va a hacer como una especie como de mancha de aceite que se va a ir extendiendo y la gente va a ser cada vez más consciente de qué rol, qué papel está jugando en el mundo en el que vive. Y qué está haciendo por ellos y por sus hijos y por los que vienen detrás. Esa es la labor de la quinta columna. Tened en cuenta que el mundo de ayer está muerto, ya no existe. Cuando empezaron con esto de la pandemia, se cargaron completamente el mundo de ayer, que no era cierto, era otra farsa, como el mundo de antes de ayer y el otro. Siempre ha sido un mundo falso hasta que se ha introducido el factor E en la historia. Y a partir del momento que se ha introducido en un canal modesto, como era la quinta columna, a partir de ese momento el mundo cambia. Año cero para la humanidad, porque es consciente a partir de ahora que el mundo no lo dirige la humanidad, lo dirige otra gente. Y eso hace que cada vez que miras a la gente discutiendo de política y de otros temas, para la gente que ya tenemos noción de cómo funciona esto, pues no te da risa, te da entre lástima y decir, joder,
pobrecillos, todavía están pensando aquí, o sea, están viviendo un mundo que no existe. El mundo que existe es este. Cuando se tiran presas en el país, nadie mueve un dedo y todo el mundo lo ve venir, en un país que padece sobre todo de sequía crónica, dirá, bueno, es que es un país que te voy a decir, ya están tirando presas ahí en la Amazonía. Tira las presas, deja la naturaleza y tal, ahí sobra el agua. Pero estás tirando presas en un país que se han construido precisamente porque si no, nos morimos de sed y no nos desarrollamos. Y se están tirando presas y nadie hace nada. Y no es que se tiren presas, es que dicen, no, es que tenemos una razón de peso. Es que la razón que dan no tiene ningún peso al lado del perjuicio que causa. Y bueno, entonces, bueno, pues déjame que te lo explique en 2 palabras. Los que mandan en el mundo, que mandan en tu país también, han dado órdenes que España tiene que ser un país sufriente, que lo pase mal. ¿Lo entiendes ahora por qué están amenazando cosas muy feas en nuestro país? Que todos lo vemos venir y que nadie hace nada. Pues porque alguien ha dado la orden de que aquí se va a pasar muy mal. Y tú no vas a poder hacer nada. Sí, ganar dinero si tienes una empresa de esas de demolición, de obra pública, vas a ganar muchísimo dinero. Y los demás van a estar diciendo, hostia, ¿pero qué está haciendo esta gente? No van a poder hacer nada. Porque los que mandan en el mundo no es señor Sánchez, ni sus socios comunistas o ecologistas o naturalistas. No, no, no. Los que mandan en el mundo le han dado la orden a esos, que son sus perros de primera mano, de que destruya las presas para causar daño en el país. Bueno, que destruyan las presas, que generen incendios, que fumiguen. Claro. Y todo lo demás. Pero es un ejemplo que te he puesto para que, digamos, lo aísles de los demás y dices, bueno, entonces, ¿por qué tiran presas? País con sequías, han construido presas para mantener un nivel de desarrollo y de bienestar, entonces, ¿por qué las tiran? ¿Por qué las tiran? Porque quieren hacer daño. O sea, cuando alguien, el gobierno, cualquier profesional en su trabajo, tiene que evaluar una acción, dice, a ver, ¿qué beneficio saco y qué perjuicio, qué coste me cuesta esta acción? Haces un balance rápido y dices, mira, no lo hago, o mira, sí lo hago. Aquí está claro que el perjuicio es muchísimo mayor que el riesgo. Insisto, es un país que sufre de sequía. Luego, si te cargan las presas, que es lo que te hace tener una cierta garantía de abastecimiento de agua, lo que estás haciendo es amenazando el país con sequía, con ruina económica y con muchos problemas. De hecho, ya lo estás viendo, tú lo has dado hace un rato, que ya empiezan a decir que hay que restringir el agua. Luego, entonces, ¿por qué lo hacen? Y aquí interviene una vez más el principio filosófico que yo intento que os quedéis todos con él, que es el de buscar las causas últimas. No os quedéis con el fenómeno que está muy bien descrito. Están tirando las presas, están los ecologistas, está el Sánchez que está loco, están los comunistas que son no sé qué. No os quedéis con eso. Eso es describir qué es lo que está pasando. Lo que tenéis que preguntaros es quién ha dado la orden y por qué la da. Y nosotros no nos quedamos aquí, sino decimos, ¿por qué han dado esa orden cuando saben que es perjudicial? Y cuando dicen, no, es por la ecología, digo, no, eso no, porque eso no entra dentro del balance beneficio-riesgo. Es decir, el tema de la ecología no es suficiente explicación para el daño que se va a hacer. Luego, esa explicación no vale. Y como no vale, tira para arriba que esa explicación no es cierta. Dame otra explicación. ¿Y qué otra explicación hay? Que andan detrás de perjudicarte directamente. Y si andan detrás de perjudicar a todo un país de 40 millones, no sé cuánto tiene España. Bueno, ahora. Espérate, que no seamos ya ni los que quedan. Bueno, pues si alguien da una orden así, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Veis cómo es importante preguntarse siempre por las causas últimas? Importantísimo. Si no vamos a las causas últimas, no entendemos nada. No entendemos tampoco por qué ese señor, el José María Nieves o no sé qué, va diciendo que los extraterrestres vienen dentro de 4 años. No entiende nada. Ni por qué Iker Jiménez, que sabe tanto de ovnis y de toda esta historia, no mete la mano en este tema que estamos suscitando nosotros aquí. Las causas últimas son las que cuentan. Las causas últimas son los que ordenan, los que pagan a muy alto nivel. Los que pagan las figuritas de turno, los bestsellers, los escritores de moda, los que pagan a esos son la causa última. Los otros no nos interesan. Nos interesan las causas últimas. Y aquí hay una causa última que está absolutamente dominando todo el panorama. El perjuicio de la humanidad.
Y ahí es donde entra lo que tú acabas de decir. No solo causar sequía en España, pobreza y ruina, meter eso ahí bajo el microscopio, llenar los cielos de algo que es tóxico, ahí es donde entra en juego todo eso. Ya no es un plan que concierne solamente a España, es que están atacando a toda la humanidad. Y quien puede atacar toda la humanidad, cuando eso somos países aislados, comunidades, uniones europeas y de otro tipo. Entonces, ¿quién manda aquí? ¿Tenemos o no tenemos dueño? Y si tenemos dueño, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos? ¿Qué quiere ese dueño de nosotros que nos está haciendo daño? ¿Qué pretende? Porque eso es lo que hace que la gente al final se dé cuenta en qué mundo vive y deje de preguntarse por qué han sacado a Franco, a José Antonio del Valle de los Caídos, o que el Sánchez es no sé qué o no sé cuánto. Dejas de preguntarte sobre esos comparsas que no sirven para nada y empiezas a preguntar quiénes los están mandando, quiénes los dirigen y por qué y para qué, qué pretenden. Ahí entra en juego el tema del transhumanismo. Y detrás del transhumanismo, lo que viene detrás, que es lo más grave. Por esa vía tenemos alguna esperanza. Como no entremos en esa vía de buscar las causas últimas, estamos condenados todos. Hablaba José Luis Camacho en un vídeo que ha hecho recientemente, porque ciertamente sí que hay una tendencia. Hay una tendencia de algunos canales que siempre entraban en el mundo del misterio, de hablar justamente ahora de todo, de incluso mencionar el concepto de ellos. Yo creo que de alguna forma estamos creando una tendencia importante en la quinta columna a nivel planetario. Y esto es positivo, porque es la única forma de poder defendernos, por lo menos saber de que nuestro enemigo está ahí. En el reciente y último vídeo publicado por José Luis Camacho, hablaba de las declaraciones de un exsecretario de Energía en Estados Unidos. Ha tenido una carrera política relativamente importante y el hombre ya retirado, cuando pudo hablar, pues contó que incluso estuvo cerca de famosas bases, trabajando con gente que no era como nosotros, por decirlo de alguna forma. Pero estaba como un poco apático, insensible, al darse cuenta de que realmente se había dado cuenta de que el ser humano no era el dueño y control ni de las instituciones de más alto nivel, ni en definitiva de que no controla para nada el mundo, como él creía, al igual que la mayor parte. Es decir, algunos que han llegado ahí sí conocen y cuando vuelven con ese conocimiento vienen abatidos. Todos. La mayoría no tiene más que ver la cara. Vosotros no habéis visto nunca las caras de los líderes de la última guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Tú observas las caras y los rostros del presidente norteamericano, de Eisenhower, de Churchill, de Stalin. Son los vencedores. ¿Y qué cara tienen? Dijo putas, pero así. Y han vencido al malo. ¿Pero qué cara tienen? No tienen cara de vencedores. No tienen más que ver sus caras para saber que están viviendo en lo que están viviendo. Son conscientes de lo que han hecho y de lo que van a hacer y de quienes los han mandado. Son conscientes de todo. Son conscientes de todo. Y eso se transmite pues a la cara que tiene Sánchez, a la que tiene este de aquí, a la que tienen todos. ¿Qué caras tienen? Tienen todo el poder y, sin embargo, ¿qué caras tienen? Pues sí, eso, que trabajan para otros y se dan cuenta que no son nadie, que han llegado donde han llegado porque otros los han puesto y que la cara y el papel que juegan es el papel de hijoputas en este mundo. Eso marca a la gente. Por eso aquí no hay alegría, no se ve satisfacción, no se ve progreso, no se ve nada, porque es un mundo manejado por ellos. Y todo aquel que es consciente porque trata con ellos sale hundido, porque dices, pero hostia, ¿pero qué es esto? Sale hundido. Y todos los que están ahí, recuerda la cara de nuestro amigo este también, el José María Nieves, el Iker y todo eso, ¿qué caras tienen? ¿Qué caras tienen? Javier Sierra, Benítez, todo eso, ¿qué caras tienen? ¿Ves alguno que te hable francamente, te diga, te mire directamente a los ojos y te diga, esto es lo que hay, esto es lo que está? Nadie hace eso. Están todos encubriendo algo. Todos reciben órdenes de alguien. No hay espontaneidad en esta gente, ni en la política, ni en la cultura, ni en la investigación, no hay espontaneidad. Son todos teledirigidos. Saben que los méritos que tienen se los deben todos o prácticamente todos se los deben a otros que les han subido y les han puesto allí. Y eso da sensación de amargura, que es la sensación que tiene toda esta gente cuando triunfa. No son gente que triunfe por mérito, sino porque alguien los pone ahí. Y eso te da la sensación de esto que estáis viendo. La cara de Abascal, por ejemplo,
La cara de observar todas las caras de toda esta gente que está por ahí ahora mismo. Los de los políticos que hablan. ¿Qué caras tiene toda esta gente? Digo, José Luis, que cuando hay espontaneidad y es positiva para el género humano, o lo desacreditan, o se lo cargan, o lo esconden. Antes hemos puesto un documental de un científico ingeniero africano. Había descubierto un método de energía libre. Hablábamos de 50.000 vatios con muy poco trabajo. Y sin embargo, lo envenenaron, es un perfecto desconocido, no aparece en ningún medio. Todo aquello que... Claro, es increíble. Es increíble, es tomar conciencia de esto muy duro, ¿eh? Esto es el despertar. El despertar es esto. No es que viene el rayo ahí del centro de la galaxia y saltamos de dimensión y tenemos 3 o 4 cuerpos más de luz y que se activa el ADN de no sé qué hostias, no. El despertar es esto. ¿Te das cuenta dónde vives? ¿Te das cuenta lo que eres? ¿Te das cuenta para quién trabajas? Porque todos trabajamos para ellos. Ese es el despertar. Ese despertar es duro. Muy duro. Pero es así. Tenemos que intentar que nuestros lazos entre la gente despierta se vayan ampliando a cada vez más personas y sean cada vez más profundos, con mayor compromiso. Es decir, yo sé que tú eres como yo, sabemos que tenemos, quiénes tenemos ahí, y nos vamos a ayudar todo lo que podamos porque estamos todos en peligro. A pesar de que tengamos que cumplir el rol que cumplimos en nuestra sociedad, somos conscientes de ello y vamos a intentar minimizar los daños que le causamos a la gente que son como nosotros. Esos lazos son los que hay que intentar ampliar y hacer más profundos y más sólidos en el tiempo que viene, porque va a hacer mucha falta, porque están destruyéndonos y van a ir aún más a fondo en los tiempos que vienen. Esta gente no se detiene. Ellos consideran que el mundo cambia a partir del finales de 2019, lo están reseteando y lo que estamos haciendo aquí va más allá de lo que hacía el señor Stefan Zweig cuando describía el mundo del ayer, del siglo XIX, final del siglo XIX, principios del XX. Es decir, el hombre vivía con una sensación de tristeza, de melancolía, todo el mundo tan hermoso que había dejado y cómo la guerra lo había barrido todo y cómo seguía aquello. O sea, nosotros no nos quedamos en esa angustia y esta sensación de tristeza de ver que nuestro mundo lo están barriendo, porque aquel mundo tampoco era bueno y ahora lo sabemos nosotros. Han decidido barrerlo ahora intentaron barrieron el mundo que venía del siglo XIX y van a hacer esto, el mundo que viene del siglo XX lo están barriendo a partir de ahora. Lo han decidido ellos, no le han pedido permiso a ningún ser humano, como tampoco se lo pidieron entonces cuando metieron al mundo en la mayor guerra de su historia. No piden permiso, deciden, ejecutan, dan órdenes, leyes y el que va en contra lo matan. ¿Veis? Eso significa una guerra mundial. Ah, ¿no quieres ir a la guerra? Al paredón, ejecutado, traidor a la patria. Es decir, cuando ellos deciden que el mundo cambia, quieras tú o no. Y ahora es lo mismo. Ah, que no dices, negacionista significa traidor a la patria. Es un equivalente. Negacionista, conspiranoico es traidor a la patria. Eso es el mensaje que están introduciendo todos los días en sus televisiones. Si no sigues su discurso, eres un traidor al mundo, a la Agenda 2030, es decir, a la patria humana. Si no sigues su discurso. Y más tarde que más temprano te van a meter en la cárcel o multas o no te ejecutan de momento, pero puede ser que en el tiempo también te ejecutaran. Cuando crean algún problema muy grave que haga que esto ya no se puede tolerar, estos son los culpables, llegará ese día también. Es decir, ellos tienen ya el discurso del pasado, te lo han pasado al hoy de otra manera, para ejecutar sus planes, quieras tú o no quieras. Entonces, señores, ¿quiénes son los dueños de esto? Si nosotros nos damos cuenta que ir a la guerra es un riesgo para las personas, y no es que van allí los voluntarios. No, es que movilizaban a la población, quisieras o no te obligaban. Oiga, ¿cuál es el beneficio de esta guerra? ¿El qué? ¿Que se ofende el Kaiser o que se ofende el otro porque han matado a un príncipe? Pues, hagan las paces, tenemos cosas que hacer. No, el beneficio era ninguno para los pueblos. No era más que sufrimiento y muerte. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que hubo que ir a la guerra porque si no te metían delante de un pelotón de fusilamiento. Y esto es lo mismo. Ah, ¿no quiere usted el cambio climático? ¿Es usted un traidor? ¿Usted es el culpable de contaminar al paredón o a saber lo que van a hacer con nosotros? Por ser usted un conspiracionista. Es decir, por no dar tu brazo a torcer contra ellos, te van a castigar. Porque ellos van a conseguir lo que buscan, quieran o no.
quiera la gente o no la quiera. Luego, si no nos unimos entre todos y somos conscientes del enemigo que hay ahí arriba, que va por encima del Kaiser y de Pedro Sánchez y todo, estamos perdidos. O nos unimos, solidarizamos entre todos, pues estamos perdidos. Estamos perdidos de todas maneras, ¿eh? Estamos perdidos de todas maneras, pero a lo mejor tenemos una oportunidad de hacer que esto cambie. No sabemos qué consecuencias tiene que la gente se una, pero y si no nos unimos, vuelven a llevarse el gato al agua otra vez y vuelven a transformar nuestro planeta ya en algo terrorífico. Porque es el transhumanismo lo que nos espera. No lo olvidéis. Esto ya no es un mundo mejor. No. Te van a meter eso. Y no vas a poder decir que no. Te van a obligar si no, no comes. Y te van a hacer comer lo que ellos quieran. Y te van a hacer vivir donde ellos quieran. Y te van a hacer que te quedes donde ellos quieran. Ese es el mundo que están proyectando con la excusa de que contaminas. ¿Habéis visto cuántas excusas? No la libertad, a matarte al frente. No, la era a matarte allí. No otra. Pero oiga, deje de matar a la gente con excusas peregrinas, que la vida es lo más importante. Pues no. Más importante es lo que yo digo. Y tú palmas, y tú te mueres, y a ti te bombardean, y a ti te hacen pasar hambre porque yo lo quiero. Porque si no es usted un traidor a la democracia y a la libertad. Tenemos unos enemigos peligrosísimos ahí mandando en todos nosotros. Y todo aquel que no sea consciente de eso y no ayude a echar esa gente abajo, esa gente con el tiempo no podrá salir a la calle porque todo el mundo en la calle sabrá que están colaborando con ellos. Y eso lo vamos a conseguir poco a poco, haciendo que este mensaje cuele, circule, y hará que la gente se lo piense 2 veces antes de poner su cara en un telediario, poner su cara en un partido, en una lista de un partido político, porque sabe que todo el mundo sabe con quién están colaborando. Y eso lo conseguiremos cuando la gente sepa quién es el que manda allá arriba. Esa es la clave de todo. Dar la información necesaria para que todo el mundo sepa al servicio de quienes están esos que dan la cara, para que no encuentre nadie que haga esos trabajos. Ni político, ni periodista, ni gente que da el telediario, que no encuentren a nadie que dé ese tipo de información. Que tengan que salir ellos vestidos con máscaras de silicona o lo que sea, pero que no encuentre ningún ser humano que colabore a ese nivel. Porque no olvidéis que todas las órdenes se dan a ese nivel tan alto. A ver si conseguimos que nadie haga esos trabajos, que nadie se doblegue ni por dinero ni por nada, por el riesgo que tienen de que ya no puedan vivir entre nosotros. Vamos a ver otro pequeño documental del hombre de Boskop, que hace referencia también al Homo capensis. El Homo capensis lo relacionan con el antiguo Egipto, por esos cráneos alargados que de alguna forma camuflaban con... vamos a verlo. Ahí va. Durante la década de 1910, 2 granjeros en Sudáfrica encontraron en su propiedad extraños fragmentos de hueso pertenecientes a un cráneo, los cuales eran bastante extraños. Los científicos descubrirían que estos fragmentos pertenecían a una especie desconocida de homínido, nunca antes vista. Este extraño ser sería conocido como el hombre de Boskop. Es que no se carga. A ver. Holded es un software Bueno. de gestión en la nube óptimo para pequeñas A ver si se... empresas, fácil de implementar y aunque Boskop es un pequeño pueblo a 16 kilómetros al norte de Potchefstroom, en Sudáfrica. Un sitio sumamente tranquilo, donde un turista puede pescar o contemplar los animales de la reserva. Sin embargo, en cierto momento, se descubriría algo en el lugar que haría tambalear importantes conceptos científicos. Todo comenzaría en el otoño de 1913, cuando 2 granjeros de la localidad de Boskop, Sudáfrica, Se interrumpe mucho la conexión, no sé por qué. se encontraban excavando una fosa séptica en su... Bueno,
su propiedad cuando encontraron fragmentos de hueso que resultaban bastante extraños. Llevaron el descubrimiento a Frederick Fitzsimmons, director del Museo de la Ciudad de Port Elizabeth. De ahí, los restos pasaron a la propiedad de S.H. Houghton, que a su vez se encargó de revelar en 1915, en una cena de la Sociedad Real de Sudáfrica, que el cráneo era enorme y presentaba una posible capacidad de 1832 centímetros cúbicos, es decir, el cráneo de Boskop medía 25% más que el de un humano adulto. Naturalmente, el descubrimiento de una posible especie de humanos con cerebros gigantes llamó la atención de todos los expertos científicos de Inglaterra. El escocés Robert Broom, experto en reconstrucción craneal, determinaría que en base a los restos del cráneo, este podía tener hasta 1980 centímetros cúbicos, y que estas medidas decían que la capacidad de desarrollo craneal del posible hombre de Boskop en relación al Homo sapiens era mucho mayor que la que existía entre este último y el Homo erectus. Si bien se creyó al inicio que esto podría tratarse de un homínido sufriendo de hidrocefalia, excavaciones posteriores en Boskop resultarían en el descubrimiento de restos que revelaron un rasgo más interesante, la presencia de rostros pequeños y de aspecto infantil. En comparación, un humano adulto cuenta con un rostro que abarca un tercio del cráneo, mientras que el Boskop, en comparación, era el de una quinta parte de la totalidad de su cráneo, similar en tamaño y proporciones al de un niño pequeño. A 100 millas del sitio del descubrimiento original, varias excavaciones, conducidas por Fitzsimmons, dieron con las ruinas de una zona construida por humanos. El sitio parecía haber funcionado como un centro de vivienda comunal, lleno de pilas de rocas, huesos, esqueletos enterrados de humanos y una tumba en especial, la cual estaba acomodada de tal forma que los restos del interior siempre estuvieran en posición al oriente. El cuerpo del interior tenía un cráneo gigante. Sin embargo, casi un siglo después del hallazgo inicial, fue publicado un libro titulado Big Brain. Sus autores, un neurólogo y un psiquiatra llamado Gary Lynch y Richard Granger, tienen una teoría bastante interesante, ya que afirman que el hombre de Boskop floreció hace apenas 10.000 años, con un cerebro de un tamaño 50% superior al nuestro, y lo que es inaudito, un cociente intelectual que nos supera ampliamente. La hipótesis es revolucionaria porque amenaza la biología evolutiva, aunque no es la primera vez que se trata con un homínido de una capacidad craneana superior a la del ser humano actual. Tanto el Neandertal como el propio Homo sapiens de muchos milenios atrás tenían cerebros de tamaño mayor, pero jamás se vinculó este hecho con la posesión de una inteligencia superior. Los autores del libro se animaron incluso a calcular un cociente. Bueno, aquí habla de la teoría de Darwin, que yo creo que eso ya está más que pasada de moda, ¿verdad? No voy a poner el documental entero porque es largo, son 16 minutos y yo creo que ya hemos avanzado bastante. ¿Quién ha venido a hablar de este hallazgo? Como todos esos que están puestos ahí en todos los museos en Sudamérica y esto, de cráneos alargados. ¿Y quién ha venido a hablar de eso? Muy poca ¿Qué gente, cantidad de literatura científica hay sobre estos cráneos comparado con los hallazgos de Atapuerca, por ejemplo? Atapuerca ha sido 1.000 millones de veces repetida, en todos los institutos, colegios, guarderías. Hasta que te has hartado ya de Atapuerca, de la Arzuaga y de toda esta gente. Bueno, a día de hoy pienso que es falso. Pues, sin duda. Viendo el panorama, pero es que no merecía, fíjate, una cosa es decir, bueno, has encontrado una cosa ahí que puede ser y tal. Bueno, vale, pues entra dentro de lo lógico esto, vale, no le des más, pero es que esto rompe todo lo que se estudia, por lo cual eso debería ser estudiado con mayor intensidad, ¿no? Y ser mucho más publicitado para estimular a la gente que investigase, ¿no? Pues al contrario. Esto que rompe con todo lo que es la línea hasta ahora seguida, esto no se conoce. Esto se tapa, lo saben 4 allí porque ahora están las redes y sale algún documental y te has enterado que hubo un libro y tal, porque si no, ni te enteras. Tú tienes que enterarte por la vía oficial de lo que entra dentro de la línea oficial, porque lo que sale de la línea oficial no existe. No lo estudian, no está ahí en un museo, hay un... ¿Y por qué? Y te preguntas, ¿por qué? No, es que hay que volver a escribir los libros ya. Otra explicación, porque esa no vale. El beneficio-riesgo, una vez más, es muchísimo mayor de seguir investigando que no tapando.
Porque ¿qué beneficio sacas tú de tapar esto? Estás obstaculizando el desarrollo de la investigación antropológica. Eso de que los libros que no sé qué se vuelven a escribir, como tantas veces han escrito. Entonces, ¿por qué se tapa? Ahí están ellos. Porque no quieren que sepan que hay gente que no es como nosotros y que han coexistido aquí con todo. ¿Y por qué no quieren que se sepa? Pues porque directamente la explicación, directa, vamos, no hay que dar muchas vueltas, porque están ellos ahí. Están ellos. O ellos o unos que son como ellos. Pero lo que ellos no quieren que sepas es que tú coexistes con seres vivos que no son como tú, que tú no estás en la punta, en la cúspide de la pirámide. Y eso es lo que ellos no quieren. Y en el momento que ves cosas, por ejemplo, de alguna manera, bichos que están ahí creando culturas que no son como tú, como esa de Ojuelos, Jalisco, etcétera, y yo, tapa eso, macho. Como lo de los cráneos alargados, le ponían unas tablas y no sé qué. Tapa, porque si reconocemos que esos existían allí ayer, alguno haciendo así un simple ejercicio mental de estaban ayer y no estarán hoy. Y eso es lo que ellos no quieren. Que la gente sospeche que esto que estaba ahí u otros parecidos pudieran estar hoy aquí mandando. Por eso tapan. ¿Habéis entendido? Por eso tapan todo esto. Por eso tapan. Y seguirán tapando. Mientras quieran, mientras tengan el poder sobre todos nosotros, no pueden aceptar que nosotros sepamos que ellos lo tienen. Así que taparán todo lo que les concierne. Todo. Las posesiones, el tema de las abducciones con implante, el tema de las experiencias cercanas a la muerte, el tema de las sociedades secretas, el tema de los ovnis, lo taparán todo. Y para eso pagarán. Y pagarán a todo ese equipo, todo ese ejército de personas que tienen como única misión tapar. A pesar de que los tengan ahí puestos como los figuritas de la investigación del misterio, etcétera, están solo para tapar. Nada más que para tapar. Van a venir, tal vez vengan próximamente, viven a no sé cuántos millones de años luz, es posible, pero el agujero de gusano, pero no, pero sí, pero tal vez, pero... Y mientras tanto aquí todos esperando si vienen o no vienen, cuando están aquí ya. Que por cierto, el término extraterrestre, el otro día me decía un amigo, creo que es un administrador de la Quinta Columna, nos decía, esto del extra me parece a mí que no tiene que ver con que vengan de otro sitio, sino la partícula, el prefijo extra quiere decir que está por encima de, es decir, que tiene una categoría superior a lo terrestre, con lo cual ni siquiera se están tapando. Están por encima de lo terrestre, pero están aquí, no están en otro lado. Hay una tendencia, como hemos dicho, en algunos medios de comunicación, por ejemplo, el Espacio en Blanco de Miguel Blanco, que yo lo escuchaba hace bastante tiempo además. Hay, por ejemplo, lo que ha publicado recientemente habla de arqueología imposible de otra humanidad. Existió otra humanidad y hay una respuesta que dicen al entrevistador que me ha gustado bastante, porque, bueno, vamos a escucharlo, dura 2 o 3 minutos. Justamente después de la publicidad que emite YouTube. Y ahora otra. Esto es así. ¿Viste menos? Sí, sí. Seguiremos viaje hasta el país de las grandes montañas, el Tíbet. En nuestro estudio reuniremos a un grupo de expertos en ese misterioso lugar, incluida la presencia de un monje tibetano. Venga. ¡Qué aventura para descubrir algunos Voy de hacia sus adelante. enigmas! Estas son las intenciones de este nuevo Espacio en Blanco. Yo no sé por qué tarda esto tanto en cargar. ¿No había mejor cobertura, nos decían? Esto es Estarán increíble. poniendo obstáculos para que no avancemos, como siempre. Bueno, confirmo que el teléfono se apagaba, se recalentaba y se apagaba justamente coincidiendo con el periodo de fiebres altas que he tenido durante un día nada más. Ahí están las intenciones, lo que os hemos preparado en parte para esta noche. ¿Te ha gustado, Paco? Me ha encantado. Sí.
mucho. Saludar a nuestro primer invitado, Francisco González. Nos conocemos hace un montón de tiempo, redactor jefe de la revista Año Cero. ¿Desde cuándo? En Año Cero llevo 18 años y 4 meses. ¿Lo llevas contado o contabilizado? Sí, por el tema de la jubilación y eso. ¿Te queda poco? Bueno, no te voy a decir. Poquísimo. Me decía que había tardado no sé cuántos años en escribir un libro. Cómo me gusta este tema. Arqueología Imposible se llama, súper lleno de fotografías que de alguna manera demuestran que existió otra humanidad. No adelantes mucho porque tenemos ahí un montón de introducciones, pero ¿por qué esto? Sí, ¿Por qué este tema? ¿Por qué el tema, dices? Sí. Bueno, me apasiona, como a ti, y porque la arqueología convencional ortodoxa no me satisface ni me responde muchas de las preguntas que me he hecho. Avisamos a los arqueólogos, bueno, hay muchos que nos escuchan afortunadamente que están más en esta línea, pero los oficialistas esta noche seguramente se van a tirar de los pelos de algunas de las cosas que vas a decir, ¿no? Mala suerte. Vale, este es nuestro invitado. Bueno, dice, hace referencia a los arqueólogos oficialistas, que se van a tirar de los pelos. Fíjate lo que ha dicho. La ciencia oficial ortodoxa no me convence en función de las conclusiones a las que llega, pues, ni a él ni a nadie, evidentemente. Por supuesto, a nadie que se pregunte cosas. A los que cobran por no hacerse preguntas, por supuesto que le viene muy bien la arqueología y la política y el ejercicio de armas y todo. No te preguntes nada y harás carrera. Pero como te preguntes cosas, ellos no te permitirán que avances y te expulsarán. Porque son ellos los que mandan, claro, y te han puesto ahí para que hagas lo que ellos quieren que tengas que hacer. No para que utilices tu cabeza, que no tendrá a lo mejor 1800 centímetros cúbicos, pero con los que tenemos suficiente para darnos cuenta que no es normal lo que pasa. Así que... Hay una noticia que ha llamado mucho la atención, un artículo que hace referencia a buzos en la provincia de Yucatán que han encontrado un cráneo datado en torno a 12.000 años. Probablemente lo cubran que pueda hacer de un maya que iba a buscar agua y que muriera ahogado. Hasta ahí todo bien. Pero cuando han analizado el cráneo han descubierto que había un implante metálico y dentro además de él tecnología compleja. Es decir, estamos hablando de microchips hace 12.000 años. Todo esto, si lo ponemos en el contexto de la situación actual, ¿a qué nos recuerda? Una vez más, buscando siempre el cerebro. La cabeza. Por cierto, que es lo que llevan buscando toda la vida. Toda la vida, si os dais cuenta. La cabeza. Hago un inciso. En la película esta de Predator, recordad cuando venía a cazar el famoso depredador este, que era un reptil, era cuando hacía mucho calor en la Tierra. Y además tenía un collar de cabezas alrededor del cuello. Es decir, si es que ni se ocultan siquiera. Por eso las películas son tan extrañas. Estas que hace pero si todo tiene que ver. La de Stargate también, si la recordáis, ayer me la recordaron y es cierto que también tocan estos temas, civilizaciones de estas que, es decir, que te lo van diciendo ellos porque ellos dirigen Hollywood, todo lo dirigen todo. Las novelas que lees, todo, son ellos los que te introducen su forma de ver el mundo para que tú te habitúes a esa forma, donde ellos son los dueños, los poderosos, ellos son siempre los que dirigen todo. Lo que lees, a quién rezas también, a quién rezas, lo que lees, lo que sabes, lo que conoces, todo, lo dirigen todo. Y tú te crees que eres soberano. Fundamental para ellos que no sepas que ellos están ahí. En el momento que lo sabes, empiezas a entender todo. Y eso es lo que ellos no quieren. Vamos a ver esa noticia, o este artículo. Dice, los buzos descubren un cráneo, hace referencia de 12.000 años, con un implante de microprocesador. Un grupo de buzos ingresó recientemente al sistema de cuevas de Zacatum, en la península de Yucatán. Allí descubrieron esqueletos humanos de aproximadamente 12.000 años de antigüedad. Guillermo de Anda, un experto arqueólogo, creía que en una de las cavernas se descubrió un cráneo humano encerrado en piedra caliza. El agua de lluvia, según los científicos, tiene la culpa. Muchos de esos huesos, según muchos historiadores, pertenecen a indios mayas que bajaron allí en busca de agua. Los investigadores encontraron que el cráneo mencionado anteriormente era increíblemente interesante, pero después de un estudio más profundo decidieron evitar hablar de él. O más bien que le dijeron que no hablaran, ¿no? Claro, evitaron hablar por qué. Si es un arqueólogo y hace un descubrimiento tan importante, pues... Telefonazo. Esta es la respuesta.
Telefonazo. Está claro. Además, un periodista mexicano llamado Pedro Sánchez, sin Z, mira por dónde, afirmó haber recibido información confidencial de un informante, afirmando que el cráneo en cuestión contenía un implante artificial, a pesar de que los expertos inicialmente creyeron que se trataba de una típica placa de metal implantada en el cerebro, resultó ser algo completamente diferente. Según Sánchez, se trataba de un microchip que se había insertado hace más de 12.000 años. Debido a que todo el asunto se conoce como alto secreto, nadie entiende quién insertó el microchip en la cabeza del maya o cuáles son las consecuencias de esta revelación. ¿Recordamos a todo el mundo que la civilización maya desapareció de la noche a la mañana? Y no, la pena es que no nos describen el implante porque parece ser que estaba inserto en el cráneo. No estaba dentro del, digamos, en el encéfalo, sino estaba inserto como si fuera, pues como lo que vemos en las figuras estas de Jalisco. ¿Te acuerdas que cuántas veces decimos, mira, está lleno todo de interfaces? Lo que le han puesto a ese hombre era una interfaz. Lo que dice el Elon Musk, que le preguntaba a los periodistas, pero oiga, tendrán que operar a la gente, ¿no? Pues no hay que operar. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, antes de que existiera el cristal líquido, interfaz líquido grafeno, hasta entonces la interfaz era sólida y había que clavarla en la tapa de los sesos. Y ahora ya no hace falta. Vaya, hay una continuidad en los misterios, ¿verdad? Desde el pasado, donde se ponían interfaces ahí clavadas en el cráneo que venga a trepanar cerebro por todos lados, que no entendíamos por qué, hasta, no, es que si se están llevando a la gente por ahí, resulta que luego les ponen implantes. Joder, qué raro eso de los extraterrestres que vienen, cogen un tío, le ponen una cosa. Ah, no, pero es que sigue la historia. Es que ahora lo hacen con una cosa líquida que dice el señor Mas que va por venas y arterias. Vaya, hay una continuidad en el tiempo, ¿verdad? Y todo al final, ¿de qué va? De obtener el control de tu cabeza, de tu cráneo, de tu cerebro, de tus ondas cerebrales. ¿Y para qué? ¿Y para qué es eso? ¿Para qué es eso? Pregunta. ¿La guerra de las almas del Apocalipsis es eso? ¿Para qué es eso? Parásitos. Tenemos parásitos. Tenemos un depredador, un parásito, un neuroparásito, neuropsicoparásito. Porque está intentando sacar las ondas cerebrales de los cerebros de la gente según él quiere, a voluntad. Y no nos hemos dado cuenta, y lleva toda la historia haciéndolo. Tenemos que traer a colación y recordar y rescatar un programa que hicimos de La Quinta Columna cuando todavía no entramos en la zona prohibida, de un equipo italiano dirigido por un médico bastante conocido que hizo el mayor estudio aparente o presuntamente de abducidos con implantes. Y recordarle a todo el mundo que los implantes emitían radiofrecuencia y que estaban constituidos por nanotubos de carbono, que es justamente lo mismo que hemos encontrado en la vacuna Pfizer. Lo digo porque es otra coincidencia. Es que a la gente se le olvida todo esto. Y además lo hicieron por vibración Raman, es decir, a través de Raman encontraron igualmente el material. Pero ¿ves cómo todo encaja, Ricardo? ¿Ves cómo lo que nosotros decimos tiene una continuidad en el tiempo, en la historia, en el presente y en el futuro? Sí, y si lo decimos no es de locos, es sencillamente que ellos no quieren que la gente se entere. Por eso te lo califican en el tema de que esos están locos, conspiranoicos, negacionistas. Sí, claro, para que usted siga jodiendo y haciendo lo mismo, ¿verdad? Exactamente. No, majo, no. Se os ha acabado el chollo. Se os ha acabado. Con la misma ciencia que vosotros habéis prostituido, pervertido, nosotros estamos echando abajo vuestro puto plan. Estamos sacando a la luz todo lo que vosotros habéis querido tapar siempre. Por eso ahora cuando oímos la palabra misterio hacemos giro de periscopio rápido como misterio, allí vamos, porque ya sabemos que estáis ahí. Y estamos sacando todos vuestros misterios a la luz y dándole una explicación que vosotros os habéis empeñado en tapar, pero que nosotros la vemos clarita. Vosotros, haciendo ahí cosas a escondidas para que no nos demos cuenta, nosotros, los seres humanos. ¿Recuerdas, José Luis, que una de las características en el avanzar, digamos, del conocimiento que has adquirido, nos estamos dando cuenta de que la mayor parte de avistamientos de objetos volantes no identificados estaban relacionados con campos electromagnéticamente cargados, es decir,
o zonas donde había como el Cerro del Hierro, las minas de Río Tinto, y además la NASA siempre estaba allí presente, aparentemente para estudiar el terreno, pero realmente era para taparlo todo, al igual que las bases militares, efectivamente. Pues vamos a ver este vídeo que nos va a llamar mucho la atención y van a entender perfectamente hasta qué punto no nos equivocamos. Se llama Encima de la antena, eso es. Los chinos están espiando a los rusos. ¿Cómo podemos explicar esta enorme esfera detenida sobre el cielo de Moscú el 15 de abril? Vea usted la imagen, es impresionante. ¿Y por qué no dijeron absolutamente nada? No lanzaron aviones, no lo interceptaron, no trataron de destruir esta esfera que ahí estaba. Está en la calle y nadie la está volteando a ver. Resulta impresionante, créame. ...3 de mayo del 2023. En un hecho muy peligroso y delicado en estos momentos, durante el conflicto de Ucrania y Rusia, 2 drones volaron hacia el Kremlin directamente. Uno de estos fue grabado justo en el momento en el que explota, a pocos metros de su objetivo, la residencia presidencial. Lo que ha generado sospechas de un autoatentado, ya que no se aprecia la trayectoria de un misil que interceptara a este dron, lo cual ha generado diversas opiniones. Ahora veamos lo que sucedió a plena luz del día sobre un sector de la capital de Rusia, en Moscú. A ver, que tengo que parar porque he visto algo que nos ha llamado la atención a todos, ¿verdad? Eso es una antena de telefonía y justamente en la vertical está el famoso objeto, que está siendo objeto de debate también por parte de Jaime Maussan, que es un investigador en el ámbito ufológico. Bueno, vamos a ver de la capital de Rusia, en Moscú. El 15 de abril del 2023, una esfera... Ahí está. ¡Qué coincidencia, José Luis! ¿Por qué se paran esta gente justo encima de campos electromagnéticos, de antenas de telefonía? ¿Esto es una gran coincidencia? Sí, otra coincidencia de las suyas. Qué coincidencia, ¿verdad? Esta gente vive de esto, se nutre de esto seguramente, algo saca de eso, seguro, vamos, segurísimo. Ya sabéis que esta gente les encanta estos terrenos que son densos electromagnéticamente hablando. En geología buscan los terrenos que son ricos en hierro, materiales ferrometálicos. Esta gente les encanta todo esto. El otro día vimos el vídeo del túnel este que había, creo que era Teotihuacán o por ahí, que estaba forrado con material metálico, que nadie entendía porque habían forrado todo con una especie como de polvo fino de metales. ¿Y para qué me ponen eso ahí? Luego unas esferas metálicas en el suelo, mica, es decir, es todo, estás hablando de un mundo lleno de cosas que tienen que ver con la electricidad y el electromagnetismo. Y curiosamente estamos llenos por todos lados de antenas, venga antenas por todos lados. Y mira que nos hacen daño, pues siguen poniendo y seguirán poniendo. Así yo estoy pensando, José Luis, el grafeno sabemos que potencia las señales cerebrales. Y estas señales cerebrales son enviadas a lo que ellos llaman la nube a través de las antenas de telefonía. Si están buscando las señales cerebrales porque de alguna forma las necesitan para algo, bien para placer o para algún tipo de sustento, este sería un método de recolección de esa energía, evidentemente. Y ahí tenemos algo que no... Yo creo que son 2 fenómenos diferentes. Está por un lado a ver, vamos a ver. Ellos necesitan un ambiente particular. O sea, estamos hablando de cuerpos energéticos. Por eso, que existan Homo capensis o que existan otras especies como estos de los ojos rasgados ahí en Jalisco y los sirénidos y los pulpoides y todo esto, debe de haber especies de todo tipo y las ha habido y espérate que no las haya. Reptiles, dragón, no sé, un montón de especies. Pero la cuestión está en que ha habido especies con un cuerpo, como decía John Mack, con un cuerpo. Y hay especies con una forma y hay especies que ni tienen cuerpo ni forma. Es decir, estás hablando ya de entes energéticos que ya no tienen ni siquiera forma. Pero si tenemos en cuenta que nuestros parásitos a lo mejor son de naturaleza energética, no son, digamos, moleculares, no son cuerpos como los nuestros, sino que tienen un cuerpo de energía, pero no tienen un cuerpo físico. Y esto tiene que ver con el tema de las experiencias cercanas a la muerte, donde se ve claro que lo que es un ser humano es algo que es
cuerpo físico y un cuerpo que no es físico, otro que es de otra naturaleza, independientemente de las cantidades de cuerpos sutiles que compongan ese cuerpo que no es material. Pero básicamente tenemos el cuerpo físico que queda muerto allí cuando mueres, se queda ahí, se destruye, y está el cuerpo de energías, los cuerpos sutiles, cuerpo o cuerpos sutiles. Bueno, pues ese cuerpo sutil que a ti te compone, puede ser que a otras especies les componga sin cuerpo físico. Y si tuviéramos especies que son puramente energéticas, los campos electromagnéticos pudieran nutrirles. Luego, la forma de mantener sus campos energéticos vivos, tendrían que obtener energía de algún medio, y pudiera ser que sean los campos electromagnéticos los medios que nutren esos cuerpos que son pura energía. ¿Comprendéis? Eso por un lado. Y luego, por otro, pudiera ser que además de nutrirse de campos electromagnéticos geofísicos de la naturaleza o cósmicos, de ahí tantos monumentos megalíticos, etcétera, que parecen recolectores de energía, catedrales, pirámides, etcétera. Además de eso, pudiera ser que obtengan un beneficio de parasitar directamente seres humanos. Pero no solo seres humanos, a lo mejor parasitan otros entes energéticos puros. Pero algo en nosotros les gusta, es como si fueran nuestros parásitos. Ten en cuenta que cada especie animal o vegetal tiene su propio parásito, tiene sus propios entes parásitos que son propios de la especie. Pues seguramente nosotros tenemos unos entes energéticos parásitos que son propios nuestros y que además les guste mucho introducirse en nuestro cuerpo físico para compartirlo con nosotros. Y ahí entra el juego de las hipnosis regresivas de este hombre de Coleto y toda esta gente. Es decir, tenemos que tener en cuenta eso. Son entes energéticos seguramente. No tienen un cuerpo físico muy probablemente, independientemente que haya aquí existido otras humanidades y otras especies. Eso independientemente de eso, que haya habido especies físicas como nosotros, de todo tipo y otras humanidades, ha habido también humanidades, o como se les llame, pero sin cuerpo físico. Y ese es el matiz. Si existieran esas humanidades sin cuerpo físico, que probablemente existieron y existen, ahí es donde tienes que encontrar la explicación de esta densificación de campos electromagnéticos y de esa obsesión para parasitar el cerebro y obligarle a que esos campos energéticos que nos componen vibren de una forma a partir de lo que ellos tocan en tu cerebro. Porque eso lo que haría sería compatibilizar tus campos energéticos sutiles a los suyos y así de esa manera poder parasitarte. Por eso, por esta razón, nosotros, por eso decía al principio, las posesiones es un misterio, eso hay que investigarlo porque eso tiene que ver con lo que estoy hablando. No todo el mundo es poseído. Tienes que tener unas características particulares para ser poseído, poseso, como queréis llamarle. Es decir, la gente lo sabe. Cuando tienes un carácter agrio, duro, eres un cabrón, literalmente, tienes enormes posibilidades de ser parasitado por este tipo de entidades. Se sabe desde siempre. Tienes mal carácter, vibras mal, allí están. Juegas con cosas que no debes, tomas drogas, ciertas, allí están a poseerte, a parasitarte. Porque el término de posesión es otra cosa que parasitación energética por entes que no son como nosotros. Y eso que es para ellos es un misterio y lo dejan como algo mitológico, en realidad está reflejando una realidad biológica, ecológica, salvo que ellos no aceptan que existe en nuestro ecosistema entes que no son como nosotros. Y ese es el cambio de paradigma que os he dicho siempre. Tenemos que ver el mundo como un mundo de energías, no de materia. Energías más densas, menos densas, y ahí es donde tiene que entrar el juego de la parasitación de ente a ente. No solamente de que esos entes tienen que vivir en un medio favorable para no destruirse, sino que además puede ser que les guste o les venga muy bien parasitar individuo a individuo. ¿Comprendéis lo que quiero decir? No solo que el ambiente tiene que ser idóneo para que ellos se muevan, sino que además les apetece además parasitar ciertos individuos que probablemente seamos nosotros su huésped. Esto da juego para muchísimo en la investigación de las posesiones y todo esto que estamos hablando, ¿eh? Da un juego enorme y seguramente que si seguimos investigando con la ayuda de las hipnosis regresivas o no, que ahí esos bichos que estás interrogando te pueden estar mintiendo, cuando hablan de 12 dimensiones que tienen no sé cuántas naves y todo eso. Cuidado que pueden estar mintiéndonos también ahí. Pero hay una cosa clara, ahí hay algo, porque las personas cambian de voz cuando se dirigen a ellos,
pudieran estar parasitadas esas personas también. O sea, estos son realidades que ellos no quieren que nos metamos con ellas, como el tema de las experiencias cercanas a la muerte y la transcomunicación instrumental. Son realidades que están reflejando un mundo sutil que nos rodea. Y, amigos míos, si hay un mundo sutil de entes que nos rodean, entes energéticos, esas entes pueden estar perfectamente pegadas a ti para o sobrevivir o a sacar un beneficio, un placer. Así que todo esto hay que tenerlo muy presente. El otro día le hacía una reflexión a nuestro amigo que me comparte todas las imágenes del canal este. Si os dais cuenta, y en algunos de los retablos estos en piedra se ven esos entes cabezones. Unas veces aparecen con pies y otras veces aparecen como los fantasmas, sin pies. Digo, mira, están reflejando, por un lado, están representando cuando están encarnados y cuando descarnan, y te los están representando. Cuando no tienen pies, lo que estás viendo no es un ente físico, es un ente sutil, pero guarda su forma hasta cierto punto. Como cuánta gente te dice que ha visto un fantasma y no le ve los pies. ¿Cuántas veces lo he oído en los relatos de gente que ve este tipo de entidades? Cuando no se representan los pies, quiere decir que ya no están en este mundo, ya son otra cosa. Cambian completamente su naturaleza porque ya no es física, es etérica, es sutil, ya no es el cuerpo físico, es lo que estaba pegado al cuerpo físico. ¿Por qué os creéis que estas cosas, experiencias cercanas a la muerte y transcomunicación instrumental, no se imparte este tipo de disciplina en las universidades? Porque cambia el paradigma con el cual nos movemos todos culturalmente. Y entonces, ¿qué haces? Que empiezas a sospechar parasitaciones cuando empiezas a sentirte mal, a sentirte triste y tal, de forma inexplicable. Y tendrías un arma para defenderte de ellos. Fijaos lo importante que es cambiar de paradigma. Hay un vídeo de las muchas esculturas que aparecieron, no sé si en Jalisco, en definitiva arte precolombino, que se conoce como arqueología alienígena, donde se puede interpretar como una neuroparasitación energética. Vamos a verlo. Muy bien. A ver si lo encuentro. Aquí. Bueno, quitando la música, lo que estamos viendo, la cabeza digamos, de arriba es reptil, ¿no? Sí. Con escamas y demás. Y aparentemente estaría parasitando a lo que conocemos como, en el ámbito ufológico, conocen como un gris. Siempre habían dicho que eran como los esclavos, de alguna forma. Exactamente. ¿Y te acuerdas las imágenes de la película de Alien? El bicho cómo se pega, ¿a dónde se pega? A la cabeza, al cráneo. Cierto. Es la cabeza lo que les interesa. En casi todas las representaciones que vais a ir viendo, vais a ver cómo la cabeza tiene un papel preponderante. Y luego ya no hace falta que lo cuente. Están todas las tallas que están todas con interfaces, están, digamos, taladradas o perforadas y puestos minerales en ciertos puntos que son claves además. El tercer ojo, es decir, van buscando la cabeza sí o sí. Luego tienes trepanaciones múltiples, que eso nos explica, es decir, pero esta gente, ¿a qué jugaba con todo esto? ¿A qué jugaba? No jugaban. No jugaban. Parásitos neuropsíquicos. Les interesa lo que producen tus ondas cerebrales, amigos. No es que vivan de la neurona, que se come la neurona, no. Viven de lo que generan las neuronas en actividad, en plena actividad. Esas ondas, esos cuantos de energía que genera el cerebro cuando está en actividad, los alimenta, los estimula o no sé qué hace con ellos, pero les encanta. Por eso tenemos un mundo donde ellos seguramente se están preparando un hábitat, como quien está preparándose el terreno, y luego está la lechuga en ese hábitat que te vas a comer, ¿comprendes? Luego está el hábitat, lo están cargando, y luego está aquello de lo que ellos, no solamente que el hábitat es el ideal para ellos, no, es que están preparando su alimento, que son seres parasitables. Seres parasitables son aquellos que vibran como ellos quieren. ¿Y cómo obtienen eso? Inteligencia artificial y grafeno. Luego, el mundo del futuro no es un mundo, no, es que para la ecología no es el mundo que están preparándose ellos, porque ya tienen la tecnología para hacerlo, y no la tenían antes.
Hay un vídeo que va a ser muy controvertido porque no sé si lo hemos confirmado, así que ustedes lo toman, como siempre decimos, en... No está confirmado, pero véanlo. Por si acaso en algún momento alguien lo confirma o lo desmiente. Nosotros cuando no está la cosa clara también lo decimos. Se ha buscado pero no hemos encontrado. Podría ser hasta una película, ¿eh? Si encontráis el pues lo decís. Pero nos llama la atención, aunque fuera una película, Ricardo, aunque fuera una película, observa, bueno, ves el vídeo. No parece una película, pero vamos a ponerlo. Aparentemente aparece una especie de equipo de investigación, parecen japoneses, ¿no? Sí. Y lo que van a hacer o van a observar es el desprendimiento del alma, entendemos, de una persona que está previa a fallecer. Entiendo. Neuromodulado, en todo caso. Ah, bien, sí, ciertamente que tiene una interfaz en este Una caso. diadema. Sí, la famosa diadema. Vamos a verlo. Impactante. Bueno, porque le han puesto esa música y da miedo, ¿eh? En la cara de la Sí. oriental, además. Pero Tiene pinta de estar muriéndose, ¿vale? Pero lo interesante es que aunque no fuera real, están asociando la neuromodulación a la extracción de entes energéticos de un cuerpo vivo. yo hace ¿Y qué tiempo es lo que- recuerdo, José Luis, un inciso que viene a colación. No hace mucho tiempo recuerdo que leía que habían conseguido estimular una región del hipotálamo para generar experiencias extracorpóreas. O sea, que tiene que estar muy relacionado con esto. Seguramente. Y si os acordáis, hay una imagen que pusimos hace los primeros, sí, en la primera serie esta de la zona prohibida, donde dije yo, mira, ese es el metaverso maya. ¿Te acuerdas cómo se veía el bicho con una diadema conectada a una esfera y la vírgula que le salía de la boca? Por eso me ha llamado la atención este vídeo, porque aunque no fuera real, el que lo ha hecho sabe todo esto, que a través de la neuromodulación puedes modular los campos sutiles que componen un ser humano. No olvidéis, el paradigma de las energías es el que explica toda nuestra realidad y ellos no quieren que sepamos todo esto. Por eso nos meten tienen toda una estrategia que es el mundo del misterio, para que la gente considera que todo eso es misterio. Misterio quiere decir que no lo vas a saber nunca, que nadie va a saber nunca lo que hay ahí. En cambio nosotros decimos, no hay misterio, hay una explicación, pero ellos no quieren que la conozcamos. Y aquí en la quinta columna pues la estamos explicando. No tenemos todo el conocimiento necesario para explicarlo de pe a pa,
pero sabemos, avanzamos y no tenemos patrón que nos dice, para de hablar y tal, que si no nos pones el bestseller y tal, se te acaba. Nosotros no tenemos nadie que nos llame, que nos dé telefonazos, nos amenazan, pero no tenemos patrón, no cobramos de ellos. Por eso la investigación sigue adelante. Y va a seguir. Lo vamos a dejar aquí. Recuerdo que imágenes como esta, en el ámbito de la parapsicología sí que se han detectado muchas, fotografías y vídeos de personas que en el momento del fallecimiento, en este caso, pues aparece una especie de neblina y que achacan al desprendimiento de esos cuerpos sutiles que componen al ser humano. Exacto. El de los que hablaremos en otros programas, ¿eh? Ya hablaremos del tema de las experiencias cercanas a la muerte, de la transcomunicación instrumental, porque todo eso está liado, ¿eh? Nosotros aquí no tenemos el criterio aquí para contarnos, no divertiros, para divertiros vais a Líker y a otros por ahí. Nosotros no estamos aquí para divertirnos, estamos para explicarlos por qué saca Pedro Sánchez de la tumba a José Antonio, por ejemplo, o por qué está tirando presas. Eso es lo que os estamos explicando aquí, que todo eso tiene un sentido, jodernos la existencia, parasitarnos, hacernos vibrar como ellos quieren. Nosotros estamos explicando la realidad, no estamos divirtiendo al personal. Estamos diciendo, esto tiene una explicación, y la explicación viene por ahí, porque estamos hechos como estamos hechos y ellos están hechos como están hechos. Y por eso tenemos que explicaros todo esto que estáis viendo aquí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, José Luis. Como siempre te digo, gracias por entrar y formar parte de esta magnífica zona, que es la zona prohibida de la quinta columna. Aparte de seguir describiendo el mundo con el filtro real de la quinta columna acerca de lo que está ocurriendo, las necrológicas y demás, esto es más que necesario porque volvemos a sufrir ataques de todo tipo, ¿eh? Cuando digo ataques no me refiero a 4 trolls que forman parte de un circo en los directos y que de alguna forma animan un poco al personal. Me refiero a irradiar específicamente a gente. ¿Recuerdas que muchas veces en directo nos has dicho que se te recalentaba el teléfono y se te apagaba? Pues está a punto de hacerlo, sí, siempre. O sea, no me pasa más que con la quinta columna. Mira que me han entrevistado en otros, pero cada vez que me conecto, hasta luego. Me van a salir el cerebro cualquier día con esto. Sí. Pues justamente en el proceso del tiempo que estuvimos enfermos, aunque fue por poco tiempo, el teléfono se nos apagaba constantemente. Tiene un sistema de protección que justamente a partir de cierta temperatura, fruto de la radiación, se desconecta automáticamente, lo cual indica que efectivamente están dirigiendo de forma específica los ataques también. Merece la pena que comentes a menudo el hecho de que nos están atacando como nunca el tema de la zona prohibida. Como nunca, ¿eh? Y mira que aquí no estamos hablando de la pandemia, ni de la Agenda 2030, ni de la vacuna, no estamos hablando de nada de eso y sin embargo, como nunca nos están atacando. Como nunca. Los troles, el canal... O sea, hostia, macho, pero ¿de qué estamos hablando aquí para que se estén tan rabiosos? De ellos estamos hablando. Por eso vienen a muerte contra nosotros. ¿Veis cómo estamos en la buena vía? Esos que nos criticabais, que no habláis de marcianos, que perdéis credibilidad. Los putos marcianos son los jefes de todo esto. Y os los señalamos y vamos a por ellos o no tenemos nada que hacer aquí. Nos convertirán en esto, en ganado parasitable. Así es. José Luis, gracias y buenas noches. Buenas noches y gracias.